Las personas constantemente nos envían señales sobre cómo deberíamos interpretar el mundo, para que podamos convivir con ellas sin conflictos. Esta interacción es esencial. Un aislamiento profundo puede llevarnos a perder la razón, incluso la vida. Nadie puede soportar una soledad indefinida. Nuestra salud mental depende de la retroalimentación constante de los demás, porque la realidad es demasiado compleja para procesarla en aislamiento. Por eso, nuestra forma de interpretar el mundo no depende solo de nuestras experiencias, sino también de la presencia de otros y de las limitaciones del entorno compartido. Si, por ejemplo, leo Hamlet y concluyo que debería quitarme la vida, rápidamente me daré cuenta de que esa interpretación no es funcional ni saludable. Solo ciertas interpretaciones tienen sentido dentro del marco de la realidad compartida. El contacto social nos proporciona lo que los investigadores llaman pruebas de realidad social, una especie de caja de resonancia para evaluar cuán racionales son nuestras percepciones. Cuando alguien se ve privado de comunicación y actividades significativas, su sentido de identidad y de realidad empieza a deteriorarse. Los pensamientos comienzan a girar en espiral, los impulsos toman el control, y el terreno queda listo para la depresión, las obsesiones, las ideas suicidas, e incluso delirios o alucinaciones. El aislamiento involuntario y prolongado puede tener consecuencias graves. Cuando alguien permanece confinado durante días, semanas o años, sin tareas productivas ni contacto humano, su cuerpo y mente atraviesan cambios importantes. En las primeras etapas, las hormonas del estrés aumentan bruscamente, y con el tiempo, ese estrés se vuelve crónico. El aislamiento también afecta la estructura del cerebro. El sistema límbico, encargado del miedo y el estrés, puede volverse hiperactivo, mientras que la corteza prefrontal, clave para el juicio y la razón, tiende a encogerse. Esto afecta la concentración, la memoria y la capacidad de razonar, inclinando la balanza hacia las emociones. La ansiedad, la ira y las decisiones impulsivas se vuelven más frecuentes. Además, es común perder la noción del tiempo, tener problemas de sueño, palpitaciones, mareos, cefaleas e hipersensibilidad. El estrés también puede causar falta de apetito y malestares digestivos, generando una pérdida de peso considerable. Frente a este panorama, algunas personas intentan resistir, creando rutinas saludables que incluyan ejercicio, lectura o escritura. Pero esto solo ayuda hasta cierto punto. Por eso, organismos como las Naciones Unidas y defensores de derechos humanos han clasificado el aislamiento prolongado y forzado, también llamado confinamiento solitario, como una forma de tortura. Esta práctica es común en el sistema penitenciario estadounidense, donde más de 120,000 reclusos viven en confinamiento solitario, encerrados entre 22 y 24 horas diarias en pequeñas celdas, muchas sin ventanas. El confinamiento solitario fue introducido en las prisiones de Estados Unidos a finales del siglo XVIII por grupos cuáqueros, quienes creían que el aislamiento fomentaría la reflexión y el arrepentimiento. De ahí proviene el término penitenciaría. Sin embargo, esta práctica fue rápidamente criticada, incluso por la Corte Suprema, y figuras públicas como Charles Dickens, quien la describió como peor que cualquier tortura física. El aislamiento social también afecta la cognición social, la habilidad para leer expresiones emocionales, reconocer rostros familiares, interpretar tonos de voz y empatizar con los demás, entendiendo que cada persona tiene sus propias metas, deseos e intenciones. Estas capacidades, que desarrollamos en la infancia, requieren práctica constante. Cuando se pierde el contacto humano, no solo dejamos de practicarlas, sino que además se producen cambios cerebrales reales. Un estudio con resonancias magnéticas a más de 32,000 personas mostró que aquellos que experimentaban aislamiento social presentaban una reducción en el volumen cerebral, especialmente en los lóbulos temporales, frontales y en el hipocampo, región clave para la memoria emocional. Cabe señalar que las personas con depresión
también suelen tener hipocampos más pequeños. Aún así, el cerebro cuenta con una sorprendente capacidad de adaptación, llamada neuroplasticidad, que le permite reorganizarse y fortalecer sus conexiones neuronales, incluso después de sufrir daños. Esta plasticidad explica por qué algunas personas mantienen una agudeza mental notable incluso en la vejez, mientras que otras experimentan deterioro prematuro. Esta habilidad se relaciona con la reserva cognitiva, una especie de colchón mental que le permite al cerebro compensar daños y funcionar adecuadamente frente a adversidades como el estrés, enfermedades o aislamiento. Para fortalecerla, es vital mantener una vida intelectualmente activa, aprender constantemente, relacionarse socialmente, enfrentar desafíos mentales y realizar actividades estimulantes como leer, aprender idiomas, tocar instrumentos o resolver acertijos. El ejercicio físico regular también es fundamental, ya que estimula la creación de nuevas conexiones neuronales. Fortalecer esta reserva es un proceso de toda la vida y va más allá de tener títulos universitarios. Se trata de un compromiso continuo con el aprendizaje, la adaptación y el ejercicio mental. Aunque el aislamiento prolongado puede tener efectos negativos profundos, también hay que decir que no siempre es perjudicial. Para muchas personas, los momentos de soledad voluntaria son necesarios para reflexionar, disminuir el estrés o simplemente recargar energías. En general, el aislamiento social es un fenómeno complejo y no debería percibirse únicamente como algo negativo. En ciertas situaciones, apartarse del mundo puede ser una experiencia saludable y transformadora, pero cuando se extiende demasiado, puede dejar secuelas graves tanto a nivel mental como físico, algo que ha sido ampliamente documentado por los investigadores. En estos casos, es muy probable que no estemos tan felices como creemos en nuestro aislamiento, incluso si intentamos convencernos de lo contrario. La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 4 personas mayores sufre aislamiento social y entre un 5% y un 15% de los adolescentes también experimentan soledad. Los estudios confirman que sentirse solo y socialmente excluido es más común que nunca, y sus consecuencias pueden ser devastadoras. Numerosos expertos en salud han advertido que la falta de conexiones sociales puede ser tan perjudicial como fumar 15 cigarrillos al día. Se han observado múltiples problemas médicos vinculados al aislamiento, como infecciones, ansiedad, depresión e incluso una mayor probabilidad de muerte prematura, según informes publicados en la revista BCU Health. El cirujano general de Estados Unidos, el Dr. Vivek Murthy, llegó a calificar la soledad como una epidemia nacional. Una encuesta realizada por la Asociación Psiquiátrica Estadounidense reveló que el 30% de los adultos se sienten solos al menos una vez por semana, y el 10% todos los días. La psicóloga e investigadora Louise Hockley ha encontrado una relación directa entre el aislamiento social y la mala calidad del sueño, la disminución de funciones ejecutivas, el deterioro cognitivo acelerado y un debilitamiento del sistema inmune en todas las etapas de la vida. Y esto no afecta solo a los adultos mayores. También los jóvenes están en riesgo. Un ejemplo claro de esto son los hikikomori en Japón. Jóvenes, principalmente hombres, que viven completamente apartados de la sociedad, encerrados en las casas de sus padres y sumidos en videojuegos. Un estudio reciente reveló que los factores de riesgo que enfrentan se correlacionan con una mayor tendencia a la depresión, la ansiedad y el retraimiento social. Pero el impacto del aislamiento no se limita al individuo. También afecta profundamente a quienes lo rodean y a la sociedad en su conjunto. Algunas personas logran mantener cierta independencia a pesar de su soledad, pero incluso estos solitarios funcionales están expuestos a riesgos importantes. Un estudio longitudinal, realizado en Noruega durante casi 28 años, siguió a más de 2.200 personas, desde la adolescencia hasta la mediana edad. Los resultados fueron sorprendentes.
Aquellas personas que experimentaron altos niveles de soledad en su juventud, o que vieron incrementarse esa soledad con los años, eran mucho más propensas a desarrollar creencias conspirativas en la adultez. Y tiene sentido. Cuando alguien se aísla, pierde contacto con la sociedad, y su percepción del mundo comienza a distorsionarse. Si además pasa gran parte del tiempo navegando por redes sociales o foros oscuros de Internet, es fácil que adopte ideas extremas, rígidas o peligrosamente erróneas. De hecho, es común que muchos autores de tiroteos, en escuelas o actos terroristas sean personas que actuaban como lobos solitarios, preparando sus acciones en total aislamiento. Por supuesto, esto no significa que todas las personas solitarias sean una amenaza. El aislamiento social es un fenómeno extremadamente complejo, y sus efectos varían mucho entre una persona y otra. Algunos incluso logran adaptarse y encontrar sentido en su retiro, como los ermitaños que viven en las montañas Songnan, dedicados a la meditación y la contemplación espiritual. Pero para otros, el aislamiento puede convertirse en un infierno silencioso. La mayoría de nosotros crece en un entorno social. Empezamos con la familia, luego la escuela, el trabajo, los amigos, y a lo largo del tiempo, vamos formando una red de relaciones que moldea nuestro mundo interior. Para muchas personas, esa red representa compañía, afecto, comprensión. Pero no todos tienen la misma suerte. Algunos han vivido tantas experiencias negativas con otros, han acumulado tantas heridas, rechazos o decepciones, que terminan cerrándole la puerta a la humanidad. El duelo emocional, la traición, la humillación o la pérdida pueden llevarnos a desconfiar, a evitar, a escondernos. Y a eso se le suma algo aún más difícil: la ansiedad social. La ansiedad social es una de las principales razones por las que muchas personas se aíslan. La psicóloga Ellen Hendriksen, en su libro sobre el tema, explica que esta ansiedad nace del temor profundo a que los demás vean algo defectuoso en nosotros y nos rechacen. Este miedo puede venir acompañado de síntomas físicos como sudoración en las palmas, temblores o una voz insegura. Para quien la sufre, incluso situaciones cotidianas como saludar, hablar en público o simplemente interactuar pueden resultar angustiantes. La ansiedad social es como una timidez intensificada que empuja a evitar las situaciones incómodas a toda costa. Y el problema es que esta evitación, lejos de aliviar el problema, lo empeora con el tiempo. Al ceder a ese impulso de evitar, empezamos a sabotearnos. Dejamos de socializar, no porque no queramos, sino porque el miedo y la vergüenza nos paralizan. Y ese miedo muchas veces se disfraza de preferencia por la soledad. Tal vez no somos tan introvertidos como creemos. Tal vez, simplemente, tememos el juicio de los demás. Tal vez lo que evitamos no es a las personas, sino el rechazo. El mostrar quiénes somos realmente. El miedo a que nuestras heridas sean vistas o, peor aún, abiertas de nuevo. Pensemos en alguien que ha sido herido por una relación tóxica, quizás con una persona narcisista. Esa experiencia puede dejar una marca tan profunda que la idea de volver a confiar o exponerse se vuelve intolerable. Entonces, cerramos la puerta al mundo y nos refugiamos en nuestra zona de confort, en un pequeño santuario donde nadie puede juzgarnos, donde todo está bajo nuestro control. Allí, podemos vivir sin tener que responder a expectativas ajenas, sin atender a nadie, sin riesgos. Y sí, esa libertad puede ser una bendición. Lo sé, porque yo también disfruto de mi tiempo a solas. Pero todo exceso es un problema, incluso cuando se trata de tranquilidad. Lo que constituye demasiada soledad varía de persona en persona. Solo tú puedes saber cuál es tu límite. Si estás bien contigo mismo, si no estás afectando negativamente a quienes te rodean y realmente sientes paz, está bien. Pero lo más común es que, en el fondo, no estemos completamente felices en nuestro aislamiento. Más bien, estemos sufriendo, aunque intentemos ocultarlo. Aún así,
Elegimos la soledad porque es más fácil que enfrentar el miedo que nos causa la interacción. Socializar implica riesgos. Podemos ser rechazados, heridos, ignorados. Y sí, evitar esos riesgos parece más sencillo. Pero a la larga, también significa renunciar a algo esencial, la conexión humana. Este dilema lo explicó perfectamente Arthur Schopenhauer con su famosa parábola del erizo. Según esta, los erizos, en invierno, intentan acercarse para darse calor, pero al hacerlo, se lastiman con sus púas. Entonces se separan, pero el frío los obliga a intentarlo otra vez. Así, viven en una constante tensión entre el deseo de conexión y el miedo al dolor. Si estás sufriendo por el aislamiento, estás en ese invierno. Y para calentarte, necesitas acercarte a otros. Pero el acercamiento duele. La conexión social puede ser incómoda, pero también es profundamente necesaria. Un estudio publicado en la revista Journal of Personality and Social Psychology mostró que las personas que tienen más interacciones sociales, sin importar su nivel de introversión, tienden a ser más felices. Incluso los introvertidos experimentan mayor bienestar cuando mantienen conversaciones profundas con los demás. La psicóloga Melanie Greenberg analizó este estudio y concluyó que tanto extrovertidos como introvertidos se sienten mejor cuando conectan, aunque los introvertidos lo hagan de forma más reservada. Este no es el único estudio que revela una conexión entre la interacción social y la felicidad. Hay una vasta cantidad de investigaciones que coinciden en lo mismo. El aislamiento social tiene efectos negativos profundos, mientras que la conexión con los demás está íntimamente ligada al bienestar, la alegría y la salud mental. Para quienes sufren de ansiedad social, el simple hecho de acercarse a alguien puede sentirse como escalar una montaña. Pero muchas veces, vale la pena intentarlo. Sí, está el riesgo de decepcionarse, de ser ignorado o herido. Pero también están los beneficios: la empatía, el afecto, el entendimiento, la compañía. Y estos, en muchos casos, compensan con creces los posibles rechazos. Al final, la necesidad de conexión varía en cada persona. Algunos se adaptan bien a la soledad, mientras que otros la sufren intensamente, aunque no lo reconozcan. Yo mismo, que valoro profundamente mis momentos en soledad, reconozco que también necesito de los demás. Cuando paso demasiado tiempo aislado, empiezo a sentir cómo esa soledad se acumula dentro de mí, como un peso invisible. He aprendido que valoro más de lo que creía esas pequeñas dosis de interacción. Por eso, a veces hay que dar el paso y salir, buscar contacto, aunque sea mínimo. Después de todo, vivimos en un planeta con miles de millones de personas, y entre ellas, seguramente hay alguien con quien podemos conectar. La teoría dice que es así de simple, pero en la práctica, todos sabemos que no lo es. Hay barreras, muchas de ellas internas. Y aunque físicamente nada nos impida salir y hablar, hay bloqueos emocionales, pensamientos limitantes, heridas del pasado. Una forma que he encontrado útil para empezar a derribar esas barreras ha sido cuestionar mis propios pensamientos, observarlos con honestidad y preguntarme: ¿esto que estoy pensando es realmente cierto? Muchas veces, nuestra mente exagera, distorsiona y convierte lo cotidiano en una catástrofe. Pero si aprendemos a identificar esos pensamientos irracionales y a reformularlos, podemos ver las cosas con más claridad. Por ejemplo, en lugar de pensar todos, me van a juzgar, podemos decirnos: algunas personas podrían notar que estoy nervioso, pero eso no me define, y probablemente ni lo recuerden. Este tipo de cambio mental puede ayudarnos a dar pequeños pasos hacia la reconexión. No se trata de forzarse a grandes eventos o a conversaciones profundas de inmediato, sino de aceptar la incomodidad, las imperfecciones y el hecho de que los demás tampoco son perfectos. Habrá momentos incómodos, comentarios fuera de lugar, malentendidos. Pero eso no significa que debamos escondernos o huir. Con práctica,
paciencia y aceptación, podemos volver a desarrollar nuestra capacidad para relacionarnos. Las púas del dilema del erizo de Schopenhauer estarán siempre presentes. Pero, como él mismo insinuaba, es mejor acercarse con cuidado que quedarse solo en el frío. El filósofo Epicuro también tenía algo que decir sobre esto. Él veía la amistad como una de las fuentes más profundas de la felicidad, y creía que el dolor, incluso el más intenso, podía ser tolerado si era breve, y si era prolongado, entonces era lo bastante leve como para sobrellevarlo. Esa visión puede darnos fuerza para afrontar el rechazo, la incomodidad o el juicio social, obstáculos reales, pero no insuperables. Como dijo Sartre, el infierno son los otros, pero ese infierno no tiene por qué ser permanente. No todos los demás son enemigos, y no toda interacción nos lleva al dolor. Como recordó Aristóteles en su Ética a Nicómaco, el ser humano es por naturaleza un animal social. Aquel que no lo es por naturaleza es o una bestia o un dios.